Está de Italia. Daniel Meca es, entre otras cosas, especialista en Borges, ha realizado algunas... Sí, la conozco. El Borges Paluzza. Y hace popular a Borges. Borges ya era bastante pero popular. lo baja al llano. Nunca fue impopular. No, Borges. claro, bueno, pero cuando vos hablas de Borges te miran con cara rara, ¿ves? No. Pasó todas las barreras la memoria de Borges. Daniel, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes. Bueno, cuéntame, Daniel, a ver, aparecieron ahora los herederos de María Kodama y 5 sobrinos de María Kodama se van a quedar con la obra de Borges. Veremos. No, se la van a quedar. Veremos. Son hijos de un hermano María Kodama. Veremos. Herederos forzosos. No, forzoso no. No, cuando no hay forzosos son... No, están habilitados a pedirla. Después hay que ver si... ¿Son forzosos? No son forzosos. Forzosos son arriba y para abajo, ¿no? Para el costado. Para el costado son los hijos y nietos, sí. Son con vocación, pero no son forzosos. Pero no importa, vocación, lo que fuera, no sé. Pero ahora te va a explicar él. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les hago un aporte. En realidad no son herederos forzosos y el hermano de Kodama, también fallecido, tampoco lo era. Un heredero forzoso es un hijo, por ejemplo. Ahora bien, o los padres. Significa que Sí, no hay o los padres. Ahora ¿qué significa que sean herederos que no sean forzosos? Que no tienen una porción legítima garantizada por el Código Civil, pero sí heredan si no hay otro heredero mejor. Por ejemplo, si no hay un hijo o si no hay un padre. Es decir, están amparados por el Código Civil. ¿Cómo pueden ser desplazados estos 5 sobrinos? Opción 1, que haya un testamento, que aparezca... No hay testamento. Por ahora no hay testamento. Por ahora no hay testamento, pero supongamos que cuando se haga judicialmente el ingreso a la casa de la señora Kodama y aparezca un testamento y los sobrinos no aparezcan en ese testamento, son desplazados directamente. Eso, opción 1. La opción 2, la que había como trascendido como noticia originalmente, que si no había herederos iba a quedar en manos del Estado, bueno, esto ya quedaría descartado porque pese a que son herederos no forzosos, son herederos al fin, amparados por el Código Civil. La pregunta, de todos modos, tiene otras orientaciones, es decir, ¿quiénes son estos 5 sobrinos? ¿Qué tipo de vínculo tenían con la señora Kodama? Ninguno. ¿Qué tipo de pericia tienen para manejar el patrimonio de la obra de Borges? Le alcanzaron un té a María Kodama, le los trámites, nada, ni chico de pelota. María nada. Kodama murió sola. No, por eso, pero María Kodama era una persona muy organizada. En un hotel caro, el Loy Suites, ahí en Recoleta, los últimos 2 o 3 años de su vida. Pero no aparecía. De hecho, Soto, su abogado, no sabía que tenía un hermano. Sí, muy aparte de amigo, ¿no? Vinculado, digamos. No tenía trato. Claro. No tenía trato. Y ningún sobrino se acercó. Obviamente. Se manifestó y dijo, a ver cómo está tía. Ahora se tiran el lance, pues hay que ver. Van a tirar el lance, van a quedar con la obra de Borges. Hay que ver, a ver, María Kodama era una persona muy organizada, no creo que no se dejó un testamento. Vos porque no querés que te lo llame a Soto de vuelta, lo llamo. Soto dijo eso ayer. Dijo, no dejó... Hablaba siempre de ese testamento, hablaba que iba a hacer todo, no hizo nada. Bueno, ya con Borges me acuerdo que también había habido un lío bárbaro. Pero Borges dejó escrito cosas. Pero también lo cambiaron. Había dejado el ama de llaves ahí. Se quedó María Kodama con todo eso. Daniel, perdón, sí, contame. No, me parece muy apropiado el debate. Lo que les puedo aportar, en primer lugar, que a mí, digamos, como estudioso un poco de la biografía de Borges y también de la parte testamentaria de Borges, es realmente sorprendente que la señora Kodama no haya dejado un testamento, entendiendo lo prolija que era, para decirlo de algún término, respecto a la... Daniel, ¿no? Entonces, el doctor Fernando Soto, abogado de María Kodama, ayer nos dijo y comunicó además al juzgado que no hay testamento. Sí, pero asumiendo que efectivamente es así, creyéndole al doctor, manifiesto como mi sorpresa que alguien que cuidó durante 40 años con tanta vehemencia los derechos de la obra de Borges deje en un en un gris. Negaba el tema de la muerte.
Tenía una negación Pero- con el tema de la muerte. Podían negarlo filosóficamente, etcétera, pero digamos, cuando hablábamos en términos legales era muy ordenada, digamos. Digo, una cosa es la cuestión filosófica, igual de todos modos es una apreciación mía. Respecto a lo testamentario, yo creo que también esto es un síntoma de, digamos, de una historia que es muy ripiosa. Si nos remitimos, por ejemplo, al testamento de 1979 de Borges, que como bien decía Chiche, están por escrito, se pueden encontrar esos testamentos. El testamento de 1989 la declaraba a ella heredera universal. Total, la de todos sus derechos, de todos sus bienes. Exactamente, pero a la ama de llaves, que bien la mencionaban en la mesa, le dejaba la mitad del dinero en efectivo y de las cuentas bancarias en Argentina y en el exterior. La gran polémica posterior es que en 1985, ya prácticamente los últimos meses de vida de Borges, vuelve a modificarse ese testamento. La señora Kodama sigue con los derechos universales, pero a la ama de llaves le quedan 2.500 australes a cobrar en vida y todo el resto se quita. El problema, yo tenía muy buen vínculo con Miguel de Torre, el sobrino de Borges, Sí, me acuerdo. fallecido lamentablemente muy recientemente, hace 3 meses. La familia de Borges se entera por los diarios de la muerte de Miguel. Se entera, me cuenta, él estaba jugando al tenis y le dice a alguien, lamento mucho lo que le pasó a tu tío. Dice, ¿qué le pasó? Y Nora escribe una carta, Nora Borges, sí, hermana de Jorge Luis, escribe una carta. Es decir, ya partimos de una historia que es muy ripiosa, que tiene muchas problemáticas. Creo que esto escribe un nuevo capítulo de una historia que, insisto, no es un rayo en cielo sereno, ¿no? Ahora, bien, de una u otra manera, Kodama custodiaba la obra de Borges, etcétera. Lo que sabemos de estos 5 sobrinos, la verdad que nada. Nada. Una de ellas es abogada, que es la que se presentó en tribunales. Y la que pide el allanamiento para romper la caja de seguridad, a ver qué había dicho algo, claro. Sí, hacerse cargo. Totalmente. ¿Qué puede pasar con esto, Chiche, y a la mesa? Digo, simplemente es conjetura. Que finalmente la justicia falle a favor de ellos por herederos no forzosos, porque no hay nadie más, y que estos 5 sobrinos vendan la obra, supongamos, no sé, a Berkeley o a la Universidad de Harvard o a la Universidad de Japón o a un privado que está en Estocolmo. Sí. Puede hacer lo que quiera con la obra de Borges. Ahora bien, el Estado argentino, el gobierno, el Estado argentino puede comprar la obra de Borges como se puede comprar cualquier inmueble. No, a ver, es decir, la biblioteca de Borges, el Estado argentino, si quisieran sacarla del país, te la declara de patrimonio nacional y olvídate. En última instancia negociarán la expropiación. Digo, pero los libros esos, los que están marcados por Borges, subrayados por Borges, leídos por Borges, esos no van a salir nunca en la Argentina. Primero porque es imposible. Contrabandear libros es muy difícil. Entonces digo que claro. suponiendo que venga un coleccionista fanático y quiere llevarse la biblioteca de Borges, que es enorme, no la van a poder sacar porque pasó como con el mural de Siqueiros. Cuando lo querían exportar, el Estado dijo, señores, esto es patrimonio cultural de la Argentina. Bueno, pero eso hasta ahora, por lo menos que yo entiendo, la obra de Borges no está declarada de utilidad. Pero si la llegaran a sacar, si intentaran... No, en los derechos de publicación de los libros, olvidate, eso lo van a cobrar los sobrinos. Bueno, vamos a ver si no aparece el dichoso testamento. No aparecen. Está bien. Soto tampoco sabía de la existencia de los sobrinos. Así que, perfecto. Era una mujer muy reservada. Pero María no lo contó. María era una persona muy reservada. Hace 2 o 3 años. No hablaba de su vida. Si le hizo modificar el testamento del ama de llave, no lo va a dejar en manos de Tocalandraca. Perdón, me equivoqué. No se dice esto, ¿no? Sí, pero Borges, María no es Borges. Yo les hago, juguemos un poco. Dale. Digamos, si se me permite la palabra, ¿no? ¿Por qué no pensar, yo como
investigador, digamos, de la obra de Borges, hay un montón de manuscritos que yo no pude acceder, solamente puedo acceder a los manuscritos de Borges que están en la Biblioteca Nacional, Sí. que están resguardados en la Biblioteca Nacional, pero hay otros que solamente tenía la señora Kodama y que solo accedían los amigos de la señora Kodama o a quienes ella consideraba que tenía derecho de acceder, es decir, bajo su criterio, no hay otro criterio. ¿Por qué no pensar, digamos, que pasen a la órbita de la Biblioteca Nacional, pero con un comité amplio y democrático, es decir, con un concurso abierto, donde esto quede en manos del Estado? Insisto, el Estado... No, yo estoy seguro que va a ir a la Biblioteca Nacional, ¿eh? Eso no tengo dudas. Porque además no lo podés... Yo coincido con vos. Digo, no tengo duda, es el destino de la Biblioteca Nacional, de eso no hay ninguna duda. Y teniendo en cuenta además que Borges fue director de la Biblioteca Nacional del 55 hasta los años 70. Claro, exacto. Con más razón. Además, Borges es Buenos Aires. Si estos manuscritos terminan, por ejemplo, no sé, en Harvard, sin desmerecer Harvard, no es una cuestión chauvinista lo que planteo. Si estos manuscritos terminan en Harvard, por ejemplo, para... Pero María tenía previsto eso, hay 2 universidades americanas que iban a estar... Y Tokio también. Hay una cosa en Tokio y 2 en Estados Unidos. Se lo preguntábamos también ayer. Sería, la verdad, si efectivamente terminan ahí, para mí sería una lástima. Sí, porque... pero eso está conversado con el abogado, no sé si está escrito, olvídate. Claro, está conversado. Porque supongamos que vos querés acceder a un manuscrito de Borges para una tesis, supongamos de una tesis de grado, tenés que irte a Harvard a poder revisar esa tesis. ¿Quién te paga el viaje a Harvard para ir a revisar un manuscrito cuando lo podrías ir a ver acá en la calle Las Heras? Entonces, hay, además de los problemas de Gulellos, hay un tema también de qué lugar quiere darle el país como Estado a la obra de Borges. Ese es el tema, porque nosotros tenemos un ministro de Cultura que no sé si está preocupado por ese tema. Borges y el peronismo nunca tuvo pensadores, si es que es un gobierno peronista. Pero eso trasciende el partidismo, tenía ¿no? sobradas razones para ser antiperonista el hombre. Te lo dice un peronista. A ver, pero lo que te digo es... No, pero acá tiene que trascender esa frontera porque tiene que ver con el patrimonio cultural. Y lo único que están preocupados por las elecciones. Bueno. ¿Y quién ve eso? ¿Usted cree que se va a poner? Claro. Tenés razón. Sí. Pero ni mamá, no les importa nada. Es decir, Borges, cajas y tesoros. ¿Te puedo preguntar, Daniel, por otra cosa? ¿Cómo andas, Daniel? Analía Grafiña te saluda. ¿Seguís haciendo, sigue activo, poesía por WhatsApp? Contamos que es un proyecto que ideó hace un par de años. ¿Es pornográfico? No, poesía gratuita para la gente que se quiere suscribir. Está muy bueno. Sí. Esto es poesía. Uno se puede unir y hace casi 900 días que envío un poema por día libre y gratuito a tu celular, que forma parte de diferentes iniciativas, entre ellas el Borges Palusa, que organiza, y también organizo el Borges Tour, que es un tour por la Buenos Aires de Borges que empieza precisamente en el cementerio de la Recoleta. Y quiero plantear esto, me parece importante, Chiche, si me permitís, porque en el cementerio de la Recoleta está, primero, el bisabuelo Isidoro Suárez, héroe de la batalla de Junín en 1824, con 24 años al mando de Simón Bolívar, que ya se había hecho el traspaso de San Martín a Simón Bolívar, una batalla que era totalmente perdida, esto lo cuenta Bartolomé Mitre, y que el bisabuelo de Borges, Isidoro Suárez, tiene la carga de caballería de los húsares del Perú y finalmente se convierte en héroe, por decirlo de alguna manera. A los 24 años. Sí, 24 años. Más antes la gente se moría a los 33, si no lo hacían hasta esa época. Claro. Pero ¿quién más está? Estoy hablando de la Recoleta, ¿no? ¿Quién más está ahí? Está el coronel Francisco Borges, está doña Leonor, la madre de Borges, está el padre, Guillermo Borges, está Nora Borges, la hermana de Borges, está Jorge Guillermo Borges. Es decir... Sí, pero Borges está en Suiza, ¿eh? Sí. Borges está en Ginebra, enterrado en Ginebra. Parte un poco de la problemática respecto a la familia, ¿no? Y respecto a los amigos cercanos a Borges, es decir, ¿por qué Borges no está en la Recoleta? Digo, no quiero sumar él no quería, él quería morir lejos de los parientes. Quería morir en Ginebra y ser enterrado en Ginebra.
Bueno, eso es esa es la versión oficial. Es la versión Kodama. Es claro, exactamente. No tengo tampoco por qué descreer de eso, porque hay algo que sí es cierto, que él había visto con mucha amargura las fotos que habían trascendido de Balbín, sí. Y cuando estaba muriendo, y él no quería convertirse en un hecho de esas características, ¿no? Y por otra parte, Ginebra, yo estuve en Ginebra, yo fui especialmente a Ginebra para ir al cementerio de Borges. Era la ciudad, él decía, es una ciudad sin énfasis, ¿no? Y lo decía con mucha hermosura, en el sentido de casi como un programa de su propia literatura. Borges fue feliz en esa ciudad. Es decir, pero estamos discutiendo más allá de otra cosa, es decir, ¿cuál es el legado de Borges Buenos Aires? Borges, esto lo dice Ricardo Piglia, Borges escribe la parte más importante de su obra sin salir de Buenos Aires. Él vuelve de Europa en 1921, en el 23, publica Fervor de Buenos Aires, que es el primer, que ahora se cumplen 100 años, y hasta los años 50 y 60 no sale de Buenos Aires. Es decir, los años 40, que es la década ganada de Borges, por decirlo en un término peronista, irónicamente, en los años 40... Kirchneristas, eso es kirchnerista, no peronista. Ok, es del que publica ficciones y la ley. Borges no llega a escribir nunca nada tan alto como esas dos obras, y las hace sin salir de Buenos Aires. Es decir, hay... Quien pudo escribir, a mí se me hace cuento que le digo, bueno, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Como el agua y el aire. El que escribe eso tiene que sentir Buenos Aires en la piel, en el corazón, en la mente, en todos lados. ¿Sabés qué decía Chiche Borges? Decía, me gusta tanto Buenos Aires que no me gusta que le guste a los otros. El amor egoísta. Para él. Es hermoso lo que sentía Borges por Buenos Aires. Era algo que explico en el tour de Borges. Es que Borges caminaba a Buenos Aires, literalmente. Todo el mundo tiene una anécdota con Borges porque era como, vieron que todos tienen una anécdota con Luca Prodan, que se tomó Ginebra. Bueno, todos tienen una anécdota con Borges porque se lo encontraban, porque el tipo caminaba. Estaba dando vueltas por todos lados, se iba a la casa de Bioy, que vivía ahí en Posadas y Schiaffino, actualmente Posadas y Bioy Casares, o se iba a la Biblioteca Nacional, ahí en la antigua Biblioteca Nacional, en la calle México. Le tocaban el timbre ahí en Maipú 994, sexto piso B, y recibía, no sé, lo tocaba el timbre de Vargas Llosa, lo recibía, le tocaban pibes de escuela secundaria, lo recibía. Quería verlo, y si no, lo encontraba por Florida caminando. Y si no lo encontraba por Florida caminando, era el personaje más accesible de Buenos Aires, ¿no? Incluso cuando en los años 70 lo empiezan a amenazar políticamente, él dice, pero venga a la puerta de mi casa, todo el mundo sabe dónde vivo. Dice, sí, hay anécdotas maravillosas en torno a eso. Lo que quiero decir en el fondo, y perdón la verborragia, es que Borges está unido a Buenos Aires, y me parece que esto lo que tenemos que discutir de fondo es eso. ¿Qué va a pasar? Digo, los 5 sobrinos, sí, bla, 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 pero ¿qué va a pasar con su obra realmente, ¿no? Y esa es la preocupación, obviamente. Daniel, te agradezco mucho la gentileza. Un abrazo. Daniel Meca. Impresionante.